Finalmente, nos dicen que no es militarización porque AMLO afirma que no es militarización. Falso. Si a los militares se les transfieren cientos de actividades que antes estaban en manos de civiles, es militarización. Si a los militares se les da el control casi total de la seguridad pública, sin controles democráticos, es militarización. Si parece ganso, camina como ganso, grazna como ganso, es ganso. Y el presidente lo sabe, pero prefiere hacerse pato. Recordarán ustedes que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y si tienes un presidente de la República como Felipe Calderón, que ordena la captura de un capo a toda costa sin importar la pérdida de vidas humanas, que ordena la liberación de Plaza porque tienen convenio, contrato, acuerdo con un cártel de la droga, pues naturalmente el ejército, que sabe obedecer, que está en su naturaleza es la disciplina, pues va a atentar en contra de la paz, va a atentar en contra de la armonía dentro de los municipios, dentro de las entidades federativas. ¿Qué pasa? Ahora tienes un presidente de la República como es Andrés Manuel López Obrador, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que protege los derechos humanos, que nunca va a buscar ponerse una medalla con tal de presentar un capo, que busca el bienestar, que antepone la vida por encima de las cosas. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, derrotada, se quiebra. Denise Dresser recibe grotesca paliza por esta diputada. No volverá a hablar de esto, al menos en Latinos. Ahora vemos que Denise Dresser aparece a los pies de Loret de Mola. Como ya nadie la está pelando, pues necesita volver a resurgir. Y pone aquí Vicente Fox este tweet: López y su laberinto militar. Pone un video de Latinos donde está Denise Dresser. Pero Denise Dresser, lo único que pasa es que no está enfocada. Quiere hacernos ver, y como toda la oposición que están viendo ahorita, que la militarización, que la Guardia Nacional, que esto y lo otro, quieren dejar mal a esta institución. Obviamente, la diputada Morena Andrea Chávez le da dura lección, pero primero escuchemos los argumentos de Denise Dresser. Dicen que con el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena se está policializando a las Fuerzas Armadas. Falso. Desde el momento de su creación, a los miembros de la Guardia Nacional no se les ha entrenado para llevar a cabo labores policiales. Se les adiestra para ser militares. Y eso entraña patrullar, disparar, matar y gozar de fuero para hacerlo. Gran parte de los problemas de impunidad y violencia provienen de no contar con una policía profesionalizada que sepa aprender e interrogar a un sospechoso, llevar a cabo una investigación y resolver los crímenes cotidianos que no necesariamente están vinculados a los cárteles. Nos dicen que no hay otra alternativa, dado el escalamiento de la violencia criminal en Jalisco, Guanajuato, Baja California y más allá. Falso. Profundizar la estrategia fallida de Calderón solo producirá los mismos resultados padecidos desde 2007. Más desaparecidos, más violencia, más homicidios, más avance territorial del narco en los sitios donde el presidente ordena retiradas inexplicables, como en Culiacán. Además, nadie está exigiendo la retirada inmediata de las Fuerzas Armadas en los municipios más vulnerables. Lo que sí demandamos es una estrategia de construcción de paz, basada en la reconfiguración de policías y fiscalías, la desmovilización y el desarme de macroredes de criminalidad, la reinserción social y la responsabilidad estatal. En vez de eso, el presidente ofrece militarización permanente. Nos dicen que los militares son incorruptibles y por ello es mejor que reemplacen a la policía corrupta. Falso. Ese argumento olvida casos emblemáticos como el del general Gutiérrez Rebollo, así como del general Cienfuegos. El primero terminó coludiéndose con el narco y el segundo fue inexplicablemente liberado y exonerado. Algunas de las masacres más brutales de nuestros tiempos, Allende y Ayotzinapa, involucran a las Fuerzas Armadas por omisión o colusión con el crimen organizado.
Los Zetas fueron conformados por militares que desertaron. Creer que el control de la Guardia Nacional por la Sedena producirá inmunidad a la corrupción es un acto de fe o un ejemplo de pensamiento mágico. En Tijuana y en otras ciudades, las Fuerzas Armadas ya normalizan el cobro de piso, volviéndose cómplices de la criminalidad. Nos dicen que López Obrador es un hombre bueno y que por eso no cuestionemos la militarización porque él nunca dañaría al pueblo. Engañoso. Ese argumento presupone que Morena jamás perderá la presidencia, que la democracia no volverá a producir alternancia, que el país siempre estará en manos de la misma fuerza política, lo cual es una postura antidemocrática con profundas raíces priistas. México podría acabar gobernado por un presidente de derecha, ahora sí, armado hasta los dientes, capaz de dar órdenes contra el pueblo, como lo hicieron las dictaduras latinoamericanas de los 60s y 70s. En manos de un líder autoritario, las Fuerzas Armadas actúan de formas autoritarias. Finalmente, nos dicen que no es militarización porque AMLO afirma que no es militarización. Falso. Si a los militares se les transfieren cientos de actividades que antes estaban en manos de civiles, es militarización. Si a los militares se les da el control casi total de la seguridad pública, sin controles democráticos, es militarización. Si parece ganso, camina como ganso, grazna como ganso, es ganso. Y el presidente lo sabe, pero prefiere hacerse pato. Bueno, esto es lo que sale a comentar Denise Dresser acerca de este tema, ¿no? Hay algo de lo que está confundida Denise Dresser. Sí, el ejército ha cambiado de jefe supremo. Sabemos que el comandante supremo de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea del Ejército son o es el presidente o los presidentes. El presidente, cuando tenía a su cargo el ejército y la marina, yo te pregunto a ti así de fácil, ¿cómo crees que era o cómo crees que eran las órdenes o la estrategia que empleaba Calderón? Muy diferente a la que ejercía Peña Nieto. ¿Cómo creen que ejercía su liderazgo Peña Nieto? ¿Qué órdenes daba? Y lo pudimos ver plasmado cuando el pueblo era reprimido, o era desaparecido, o era violado, o era aplastado, o eran hasta asesinados. Ahí está el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que se dice que fueron elementos policíacos del estado donde sucedió, no el ejército, pero sin duda alguna hubo encubrimiento. Entonces, ahora el ejército en las manos del presidente López Obrador, muy diferente, totalmente diferente. ¿Cuántos desaparecidos por el ejército? ¿Cuántos aplastados por el ejército? ¿Cuántos asesinados por el ejército? Por eso lo dice y lo plasma muy bien la diputada Andrea Chávez en estos minutos. Vamos a escuchar. Federales. Ahora bien, el presidente de la República nos plantea una problemática de carácter operativa y también de carácter ética. Yo soy juarense, yo crecí en la guerra del narco, yo recuerdo haber visto las escenas más terroríficas en mi infancia y adolescencia, en los puentes, en los cruces de camino a la escuela. Yo recuerdo lo que significaba vivir un estado de excepción de facto. Yo recuerdo haber escuchado historias terroríficas. Tuvimos que salir de casa en muchas ocasiones por distintas extorsiones, por distintas amenazas. Yo no podía siquiera salir al parque. Y yo recuerdo cómo con la llegada de la entonces Policía Federal, comandada por Genaro García Luna, hubo un incremento de la violencia. Los ciudadanos no nos sentíamos protegidos por esas fuerzas. Y además, cuando llega el ejército mexicano, un poco eso se recrudeció. ¿Por qué? Recordarán ustedes que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y si tienes un presidente de la República como Felipe Calderón, que ordena la captura de un capo a toda costa sin importar la pérdida de vidas humanas, que ordena la liberación de Plaza porque tienen convenio, contrato, acuerdo con un cártel de la droga, pues naturalmente el ejército, que sabe obedecer, que está en su naturaleza es la disciplina, pues va a atentar en contra de la paz, va a atentar en contra de la armonía dentro de los municipios, dentro de las entidades federativas. ¿Qué pasa? Ahora tienes un presidente de la República como es Andrés Manuel López Obrador, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que protege los derechos humanos, que nunca va a buscar ponerse una medalla con tal de presentar un capo,
que busca el bienestar, que antepone la vida por encima de las cosas. Hizo un compromiso con la creación de la Guardia Nacional y está incluido dentro de uno de los transitorios en la reforma constitucional que le dio nacimiento. Este cuerpo de seguridad se va a revisar a 5 años de su constitución para saber cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer para fortalecerlo en la medida en la que vayamos viendo que va funcionando y también ir recortando en la medida en la que vayamos viendo que no va funcionando. Un dato muy importante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene 1 o 2, ya no recuerdo el dato exacto, denuncias por violaciones a derechos humanos en contra de la Guardia Nacional. Esto es increíble porque tiene ya varios años constituida. Además, nos hemos dado cuenta de cómo la Guardia Nacional ha hecho un trabajo extraordinario, como en estados como lo es Michoacán. Sin disparar un arma, puede detener a cientos de integrantes del crimen organizado. ¿Qué pasa? Hay que, por supuesto, revisar este transitorio, lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados, revisar la iniciativa preferente que seguramente recibiremos para modificar las leyes secundarias y entrar en un debate amplio, generoso, con especialistas en materia de seguridad, con integrantes de la sociedad civil y con población en general, para que nos digan cómo es que quieren que la Guardia Nacional se fortalezca. La Guardia Nacional tiene una aprobación histórica y por eso necesitamos seguir contando con ella fuerte, con un mando que tome en cuenta el respeto irrestricto a derechos humanos y además con una estrategia de pacificación clara y contundente. Y a ver, Así de fácil y sencillo, o sea, toda la razón. Lo que dice la diputada son estrategias totalmente diferentes a las que empleaban en el sexenio de Calderón, a las que hoy utiliza el presidente López Obrador. Por eso, aunque salgan a decir y mencionar, aquí menciona, bueno, dice Denise Dresser, de que va a entregar luego AMLO un país totalmente militarizado a un posible presidente, quizá en un futuro, ¿no? De derecha, pues ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a suceder? Sin duda alguna, realmente están desesperados. Obviamente, lo que haga AMLO lo van a criticar. Lo que no haga, también lo van a criticar. Lo hemos visto. Así que así va a ser la oposición. Cuando AMLO diga blanco y tenga razón, que es la mayoría de las veces, y aunque no tenga razón, la oposición va a decir que es negro. Si el presidente dice que es arriba, ellos van a decir que es abajo. Así va a ser siempre. Nunca van a estar de acuerdo. Por eso se llama oposición. Deben de estar del lado contrario de lo que piensa el presidente. Pues amigos, esta es la información. Recibe esta paliza Denise Dresser. No lo va a olvidar. Y le dan su estate quieto. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario. ¿Tiene razón Denise Dresser? ¿Tiene razón la diputada Andrea Chávez de Morena? Deja tu comentario. Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También de igual manera, al darle me gusta y mientras más tiempo veas estos videos, sirve de que se rompe el sesgo de la censura para que este video pueda ser recomendado por la plataforma y pueda llegar a más personas. Nos estamos viendo hasta la próxima y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Que tengan un excelente día.